Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con nosotros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice: El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y fuera echado en el mar. Mas si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con nosotros. Marcos capítulo 10. Y partiendo de allí vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y les volvió a enseñar como acostumbraba. Y acercándose los fariseos le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo. Mas él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran 2 serán hechos una carne. Así que no son más 2, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella.
Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu madero, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros.